En este video les voy a explicar cómo abordar el desarrollo del ejercicio 2 de la tarea 2 del curso Física Electrónica. En la figura vemos el circuito tal como nos lo dieron en la guía de actividad. Yo tomé esta configuración de resistencias con los valores que dan en las tablas, pero ustedes tienen que cambiar la posición de las resistencias y el valor de las resistencias de acuerdo a su último dígito del código. Por ejemplo, si su dígito termina en 5, esta resistencia no sería de 10, sino de 5K. Primero les voy a explicar qué son las resistencias en serie y qué son las resistencias en paralelo. Entonces, dos o más resistencias están en serie cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo de un hilo conductor, así como se muestra en esta malla, una seguida de la otra. Cuando las resistencias están en serie, la corriente que pasa por estas resistencias es igual. Dos resistencias están en paralelo cuando comparten sus dos terminales, así como vemos en R10, en R11 y en R12. Estas tres resistencias están en paralelo. Cuando las resistencias están conectadas en paralelo, el voltaje en cada resistencia es el mismo, tal como lo podemos verificar en el siguiente simulador. Entonces, en esta primera malla vemos que la corriente es de 4.29 microamperios. Si la medimos en esta otra resistencia, el valor es igual, ¿sí? Y en las resistencias en paralelo, el valor del voltaje es igual, que es de 163.19 milivoltios. En esta vemos que también es 163.19 milivoltios y en esta también es 163.19 milivoltios. ¿Qué vamos a hacer primero en este circuito? Vamos a calcular todas las resistencias en paralelo. Entonces aquí tenemos que R10, R11 y R12 están en paralelo, R1, R2 están en paralelo, R6 y R7 están en paralelo. La fórmula para calcular resistencias equivalentes en paralelo es la siguiente. ¿Sí? Vamos a calcular el primer paralelo entre R10, R11 y R12. Despejando la fórmula contra resistencias tenemos que es esta. Reemplazando los valores nos da que esta resistencia equivalente es 16.85. Aquí ustedes tienen que tener cuidado que todas las resistencias deben presentarlas en la misma unidad, kiloohmios. Entonces, en el caso de R12, como está omega, al pasarla a kiloohmios tenemos que son 1000 kiloohmios. Obtenemos este, luego calculamos el segundo paralelo entre R1 y R2, nos da 5.45K, y el tercer paralelo, que es entre R6 y R7, nos da 9.99 ohmios. Graficamos nuevamente el circuito y tenemos el circuito de la figura 2. Noten que estas tres resistencias están en serie. Entonces, para calcular esta nueva resistencia, en resistencias en serie, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. Ese valor nos da 43.35K. Noten que esa resistencia equivalente que acabamos de calcular está en paralelo con esta resistencia de 1K. Al calcular ese paralelo tenemos que es 0.97K y obtenemos el circuito de la figura 4. Noten que todas estas resistencias están en serie, por lo tanto la resistencia total del circuito es de 11.63K. Este valor de 0.01, ¿de dónde sale? De aproximar esta resistencia a 9.9 ohmios, aproximarla a kiloohmios, y este es el valor, por eso nos da 11.63K. En la figura 5 se muestra el valor de la resistencia que obtuvimos en el simulador en Tinkercad. A continuación les explico cómo realizar la simulación y observen que nos da 11.63K. ¿Mm? Y a nosotros nos dio un valor aproximado.
Ahora, ¿qué tenemos que hallar? La corriente total del circuito. Para ello usamos la ley de Ohm, que es voltaje igual a corriente por resistencia. Despejando la corriente tenemos que es igual a voltaje por resistencia. El voltaje ya lo conocemos, que son 5 voltios. ¿Sí? Yo lo asumí de 5 voltios. Y la resistencia es la que acabamos de calcular. La corriente se da en amperios, por lo tanto, estos se lo tienen que expresar en voltios y en ohmios. Calculando la corriente nos da que son 429,92 microamperios. En la figura 6 mostramos la corriente en el simulador y nos dio 430,6 microamperios, que es un valor aproximado. Y en la figura 7 también lo medimos en Tinkercad, que son 429 microamperios, que también es un valor aproximado. Entonces vamos aquí al simulador y midamos la corriente, son 4,48 microamperios. Aquí también nos da un valor aproximado al que tuvimos. En este circuito también nos da un valor cercano. Y aquí por último también nos da un valor cercano. A continuación les voy a explicar cómo realizar la simulación en Tinkercad. Vamos a tinkercad.com, circuitos, creamos un nuevo circuito. Vamos a buscar todos los elementos que necesitamos. Primero vamos a colocar un protoboard. Voy a usar este. Tengan en cuenta que en el protoboard, como se pueden dar, estos punticos ya están interconectados entre sí. Esto es importante para realizar las conexiones en serie y en paralelo. ¿Qué más necesitamos? Resistencias. Las resistencias la ubicamos donde nosotros queramos. Aquí le podemos cambiar el valor, las unidades. Entonces esta la vamos a dejar de 10K. Si ustedes quieren rotarla, la seleccionan y con la letra R la pueden rotar. Ahora vamos a sacar otra resistencia. Pongámosle un valor de 5K. Aquí, ¿cómo hacemos las resistencias en serie? Las colocamos una detrás de otra. Mira, el terminal de uno va al terminal de la otra. Y cómo conectar resistencias en paralelo, pues entonces como estos, que colocamos otra resistencia, como estos ya están interconectados, pues aquí, mira, y este ya comparten los dos terminales. ¿Qué otro dispositivo necesitamos? Necesitamos una fuente. Vamos a utilizar esta fuente. Aquí le podemos calcular el valor como 5 voltios, pero ustedes lo pueden cambiar aquí a 10, a 5, y le vamos a dejar esa misma corriente. Y para medir los valores necesitamos un multímetro. Aquí en el multímetro podemos medir voltaje, corriente y resistencia. En este caso lo vamos a dejar en resistencia porque ese es el valor que vamos a pedir. En esta ventanita yo ya tengo el circuito como tal implementado, el circuito de la figura 1, y para medir la resistencia total la tenemos que medir en estos dos puntos. Para ello, sin conectar la fuente, vamos a colocar el positivo del multímetro. Aquí le voy a cambiar el color para identificarlo, y el negativo a este terminal del circuito. Voy a poner en negro. Y inicio la simulación. Obtenemos un valor de 11,6K. Y a nosotros ese valor de la resistencia nos dio
nos dio 11.63K. Observen que es un valor aproximado. Estos dos valores no pueden ser iguales por el manejo de decimales y porque este dispositivo en la simulación también aporta un poquito de resistencia. Ahora detenemos la simulación y vamos a conectar la fuente para determinar la corriente. Entonces el positivo, vamos a ponerlo en rojito, va a este terminal y el negativo va a este otro terminal. Y aquí podemos determinar también cuál es la corriente del circuito. Nos dio 400.29 microamperios, que también es un valor aproximado al que nosotros calculamos. Recomendaciones generales, estimados estudiantes. Este es un documento que yo les hice como apoyo. Ustedes no lo pueden copiar, ni las imágenes ni las simulaciones. Ustedes deben mostrar su propio desarrollo. Si se evidencia copia de este documento, de una copia parcial o total, la valoración de la actividad también será de 0 puntos. Otra recomendación, que me envíen tanto el link de la simulación como la imagen, porque a veces el link expira y al momento que yo voy a calificar no puedo ingresar al link que ustedes comparten. Entonces envíen el link y también por favor envíenme la captura de la pantalla donde se identifique el valor de la resistencia equivalente y el valor de la corriente total. Estimados estudiantes, muchas gracias por la atención prestada y espero que este documento les ayude a solucionar dudas y a resolver con éxito el ejercicio de la tarea 2.